grandes mitos. Los amores de Zeus. Zeus es el amo del mundo. Venció a sus adversarios, incluso a los más temibles. Vengó a su madre y ganó todas las guerras. Es el rey supremo de los mortales y los dioses del panteón. Hay 12 en su gran consejo, 12 dioses y diosas, los grandes dioses del Olimpo. Pero después de conquistar el poder, Zeus se encontró gobernando un universo desordenado y destrozado, por lo que tuvo que remodelar el mundo, por así decirlo, para establecer una forma de gobierno más armoniosa y moderada. Pero, ¿se puede ejercer el poder sin esa pasión que consume tanto el corazón como el cuerpo? Lo cierto es que a Zeus le gustaba seducir. De hecho, a través de sus muchas esposas y amantes, fortalecía su propio poder. Al tomar las virtudes de cada una de sus conquistas, y los que lo conocían como lluvia, como toro o como cisne, engendraron una raza de semidioses y héroes que dieron nombre a casi todas las regiones del mundo. Las aventuras amorosas de Zeus eran más que simples romances. Fue a través de sus pasiones que el amo del Olimpo impuso indirectamente su autoridad, una autoridad que se basaba en la imposición de leyes y normas que debían ser obedecidas. Toda transgresión era severamente castigada. Así que de cierta manera Zeus combinó el amor con el orden. Primero fue Metis, una hermosa ninfa del mar que representaba prudencia y sabiduría, así como astucia. En el principio de los tiempos, cuando el mundo estaba en gestación, su preciado consejo había permitido a Zeus vengar a su madre y rescatar a sus hermanos y hermanas. Entonces, ¿el maestro del Olimpo la tomó solo por gratitud? La gratitud no es una cualidad de quienes poseen poder. No, Zeus se sintió atraído por Metis. De hecho, se sentía muy atraído por ella. Y en cuanto a Metis, ¿cómo podría negarse? Era el rey de los dioses quien pedía su mano. La joven ninfa estaba halagada. Se sentía muy honrada. Y ella rápidamente dijo que sí. Así que se casaron. Su felicidad no tenía límites. Hasta que un día, un oráculo reveló a Zeus que después de darle una hija, su esposa le daría un hijo, y que este muchacho más tarde lo iba a destronar, como él mismo había destronado a su propio padre, Cronos. Podemos imaginar lo perturbado que se sentía el gobernante divino. Y así, para evitar que se repitiera la historia, cuando Metis le dijo que estaba embarazada, Zeus la desafió a lo que era, por decirlo de alguna manera, un concurso bastante inusual. La retó a superarle convirtiéndose en diferentes criaturas. La metamorfosis era un juego común entre dioses que tenían el poder de convertirse en lo que desearan. Aunque Metis era el símbolo de la prudencia, se olvidó de ser precavida y pasó alegremente por una serie de metamorfosis, convirtiéndose en una leona y luego en un jabalí, una llama e incluso una mosca. Zeus la felicitó. Muy bien, pero ¿puedes convertirte en algo aún más pequeño? Metis cayó en la trampa
y se transformó de nuevo, esta vez en una gota de agua. Zeus aplaudió y luego inmediatamente se la tragó. Pero uno no se traga a la diosa de la astucia sin meterse en graves problemas. Después de un tiempo, Zeus sufrió un dolor de cabeza tan fuerte que sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. Asustado, su hijo Hefesto, el dios de los herreros, corrió y con su gran mazo golpeó la cabeza de su padre hasta romperla. Y ocurrió un milagro. La hija que estaba en el vientre de Metis brotó de la cabeza del rey de los dioses. Su nombre era Atena, la diosa de la guerra, protectora de las ciudades. Ella emergió en todo su esplendor con su casco y su lanza, lista para la batalla. Rea, la madre de Zeus, se dio cuenta de las tendencias lujuriosas de su hijo. Sentía que su volatilidad sexual y romántica traería consecuencias desastrosas, así que le prohibió volver a casarse. ¿Ella le prohibió? ¿Cómo se atreve? ¿Acaso olvidó que hablaba con el maestro del universo? Zeus se ofendió y amenazó con violarla ahí mismo. Nada impresionada, Rea se transformó en una serpiente, lista para atacar a su hijo. Zeus hizo lo mismo. Se convirtió en una serpiente macho y, entrelazando a su madre en un nudo indisoluble, llevó a cabo su amenaza. Con su madre fuera del camino, Zeus no perdió tiempo para elegir una nueva esposa, y no lo hizo al azar. A través de Metis, Zeus había adquirido astucia y prudencia. Lo que le faltaba era sentido de equidad y de justicia. Por lo tanto, fijó su mirada en la venerable Temis, una titania. Temis era la diosa de la justicia. Ella y Zeus tendrían 15 hijos juntos. Para empezar, 3 hermosas hijas, las Horas, 3 doncellas que supervisarían el curso regular de las estaciones, y después tuvieron 3 niñas más, 3 hijas más que vivían en algún lugar de una caverna impenetrable cerca del Olimpo. Tres hermosas mujeres de mirada ausente. Iban juntas a todas partes, unidas por un hilo, y asumieron la apariencia de simples hilanderas. Al mencionar sus nombres, tanto los mortales como los dioses temblaban. Cloto, que hacía girar el hilo. Láquesis, que determinaba la longitud del hilo. Y Atropos, la despiadada Atropos, quien cortaba el hilo. Ese hilo representaba la vida, medía las vidas de los mortales, así como las de los dioses. Las 3 doncellas fueron llamadas las Moiras por los griegos, y más tarde las Parcas por los romanos. Sus decretos eran inflexibles. Nadie tenía el poder de cambiar nada. Zeus mismo reconoció su superioridad y nunca se atrevió a desafiarlas. Las Moiras representaban los 3 destinos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Zeus repudiara a Temis, aunque la mantenía a su lado como una especie de consejera. Hasta el momento sus amores le habían dado prudencia, astucia y justicia. ¿Pero qué es un rey sin una reina? Era hora de elegir a una reina, y ella sería de su propia familia. Y como el incesto era bastante común en el mundo de los dioses, la tercera esposa de Zeus no sería otra que su hermana, la diosa Hera.
quien era muy violenta e irascible y muy celosa también. Los hermanos se casaron en secreto en la isla de Samos. De hecho, con Hera, Zeus quedó atrapado en su propio juego, porque Hera al principio lo rechazó. Zeus intentó seducirla, pero fue en vano. Después de varios intentos fallidos, se le apareció disfrazado como un pájaro joven que había caído de su nido y temblaba de mucho frío. Conmovida por lo que veía, Hera lo tomó y lo sostuvo contra su pecho para calentarlo. En ese momento, Zeus se transformó de nuevo en él e intentó violarla. Sin ofuscarse, Hera aceptaba entregarse a él solo si prometía casarse con ella. Incapaz de reprimir sus deseos, Zeus aceptó, pero la bella diosa no perdió tiempo en recordarle su juramento. Debemos reconocer que Hera tenía muchos activos. Su belleza pudo haber sido un poco austera, pero ella se enorgullecía de su apariencia y era conocida como la diosa de los brazos blancos. Era irresistible. Su matrimonio con Hera, que de alguna manera le había sido impuesto, y la belleza de su esposa no impidieron a Zeus perseguir otros romances. Con un objetivo preciso, como amo del universo, buscaba fortalecer sus vínculos con diferentes elementos de la naturaleza. Por ejemplo, con el agua y los mares. ¿Dónde conoció a Eurínome, la hija mayor de Océanus? Bueno, no importa. Igual que las demás, sucumbió a sus encantos. Ella le dio 3 hijos. Las famosas gracias, las 3 gracias que personifican el gozo de la vida, considerado un regalo de los dioses. Más tarde, Zeus pasó al menos 9 noches con otra Titania, la hermosa Mnemosine, o Memoria, que le dio 9 hijas, las musas. Las musas simbolizaban las artes y cada musa tenía su especialidad: elocuencia, historia, poesía, música, etc. Las musas dividieron su tiempo entre el monte Olimpo, donde entretenían a los dioses con sus talentos, y el monte Helicón, donde se decía había una fuente de la que brotaba inspiración poética. Entre los dioses había una diosa cuya belleza era insuperable, así como misteriosa. Ella era la diosa de la noche, Leto. Zeus la deseaba. Siempre la había deseado y quería un niño hermoso, que sería el dios de la luz del sol, el dios de la música y de la poesía. Este niño lo concebiría con la diosa de la noche. ¿Se había olvidado de su vengativa y celosa esposa Hera? Leto era un amante que honraba regularmente con sus favores a Zeus. Pronto quedó embarazada de gemelos. Pero la reina del Olimpo, exasperada por la última aventura de su marido, envió contra Leto un monstruo que se levantó de las profundidades de la tierra, la serpiente Pitón. Hera también decretó que Leto nunca hallaría descanso en ningún lugar donde brille el sol. La desafortunada diosa se vio obligada a vagar sin cesar por toda Grecia, hasta que finalmente llegó cuando ya estaba a punto de dar a luz a una pequeña isla del mar Egeo, donde accedieron a darle asilo. Ella dio a luz a una niña, Artemis,
y a un varón, Apolo. Pero las diosas no eran las únicas en las que Zeus se enamoraba. Las mujeres mortales también agitaban el corazón del dios de dioses. Y eso planteaba más de un problema. En primer lugar, porque no está en el orden natural de las cosas que los dioses y los mortales se mezclen. Y en segundo lugar, porque un simple mortal no puede contemplar la gloria divina de un dios. Pero Zeus cayó apasionadamente enamorado de una mujer en la tierra, una mujer en particular. Era la hija del rey de Tebas. Su nombre era Semele. Con el fin de cortejarla, Zeus no tuvo más remedio que presentarse ante ella disfrazado de un apuesto príncipe. Era la única manera en que un dios podía ser visto por el ojo humano. El problema era que nuestro dios mujeriego aún estaba casado con Hera. Y ella vio con malos ojos este nuevo romance que se desarrollaba entre su esposo y Semele. Hera no tenía ninguna intención de dejarlo ir. Tomó la apariencia de una vieja enfermera de Semele, una anciana a quien Semele amaba y en quien confiaba, y fue a verla. Semele, que ya estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz. Este hombre que dice ser Zeus, le dijo la anciana enfermera, ¿estás segura de que no es un impostor? Entonces dile que te muestre quién es. Si tu amante es Zeus, pídele que lo pruebe, que se revele ante ti en toda su majestad, tal como aparece ante los otros dioses. Estas palabras no dejaron de atormentar a Semele, quien empezó a dudar. ¿Este hombre, su amante, podría ser realmente Zeus? La próxima vez que fue a visitarla, le rogó que se mostrara ante ella como realmente era. Zeus se negó. Sabía muy bien cuáles serían las consecuencias. Semele insistió. Zeus se mantuvo firme. Si te rehusas, le amenazó Semele, ya no te permitiré entrar en mi cama. Enojado con la petición de Semele, Zeus capituló. Bajo la mirada de asombro de su amante, se reveló tal como era en realidad a los ojos de los mortales. Era truenos y relámpagos. Todo el palacio ardió en llamas, y junto con él, la pobre Semele. Tuvo apenas tiempo para dar a luz a su niño, antes de ser consumida por las llamas. Milagrosamente, el fuego no afectó a su hijo. Era un niño. Zeus llevó al niño con él. Se llamaría Dionisio. Evidentemente, Zeus no podía dormir con mortales sin emplear estratagemas increíbles. A veces se convertía en un águila, otras veces en un ganso o incluso en una lluvia de oro. Variaba sus metamorfosis amorosas solo por placer. Al ver a una hermosa joven jugando en la playa, Zeus sintió que su corazón palpitaba una vez más. Era una princesa, hija de un rey de las costas de Asia. ¿Cómo debería acercarse a ella ahora? Ella conducía su rebaño hacia los pastos. Zeus adoptó la forma de un toro deslumbrante, con un escudo blanco cubierto de nieve y músculos del cuello prominentes, equipados con cuernos que eran más diáfanos que un diamante de agua pura. Era un animal tan atractivo que la hermosa doncella se acercó para acariciarlo. El toro colocó su hocico caliente sobre su pecho y luego se arrodilló a sus pies. La princesa se atrevió un poco más. A pesar de las protestas de sus criados, se subió al lomo del animal. De inmediato, este se levantó de un salto y corrió hacia la orilla. Galopó rápidamente sobre el mar y llevó a la desventurada doncella hasta Creta. Una vez allí, Zeus volvió a la forma humana y luego satisfizo su deseo. De ahora en adelante la princesa de Asia viviría en Creta y se llamaría
Europa. Para agradecer al animal que le permitió secuestrar a la princesa, Zeus colocó el toro entre las estrellas. Mirando al cielo, no muy lejos de aquí está la Osa Mayor. Su verdadero nombre es Calixto. En griego, Calixto significa lo más hermoso. Por lo tanto, no es de extrañar que Zeus enloqueciera por las curaciones de esta ninfa. Solo había una cosa. Era una de las criadas de la diosa Artemisa. Artemisa era la diosa de la caza, pero también era la de la virginidad. Calixto había hecho un voto de castidad. A ningún hombre se le permitía acercársele, ni a sus compañeras, que eran cazadoras vírgenes. El último hombre que transgredió esa regla fue un cazador llamado Acteón, quien experimentó un final atroz. Artemisa lo transformó en un ciervo y fue devorado por sus propios perros. Zeus estaba muy consciente del peligro. Se preguntó cómo podría evitarlo. ¿En quién confiaría Calixto sin sospechar? Por supuesto, en la diosa a la que sirve, Artemisa. Así que se acercó a su deseo más ferviente, disfrazado de cazadora divina. Y allí estaba él, o mejor dicho, ella. Lo que Calixto vio fue a su amante que la miraba y la cubría con sensuales caricias. El cuerpo de Calixto tembló y luego se entregó. Pasaron varios meses. Calixto notó con asombro que su vientre estaba creciendo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible quedar embarazada de una mujer? No tardó en darse cuenta de que había sido engañada por Zeus. Pero si por desgracia Artemisa la descubriera, sería su fin. Un aterrada Calixto intentó desesperadamente ocultar su embarazo por todos los medios. Se mantenía oculta, vestía prendas cada vez más amplias. Pero un día, cuando se bañaba en el río, la propia Artemisa descubrió la verdad. Calixto se había descarriado. No importa que hubiera sido engañada por un dios o un mortal, ella tenía que ser castigada. Sintiendo la ira de la diosa y preocupado por el hijo de Calixto, Zeus de inmediato convirtió a su amante en un oso y le escondió en las montañas. Pero subestimó las habilidades de Artemisa. ¿No era después de todo la diosa de la caza? ¿No eran sus atributos un arco, flecha y su aljaba? Solo le tomó unas horas a Artemisa para hallar a Calixto. Y sin ninguna vacilación, le disparó a la osa directo al corazón con una flecha. Calixto se estaba muriendo. Y así Hermes, el mensajero fiel de los dioses, fue enviado por Zeus para rescatar con urgencia al niño que llevaba a Calixto. Este se llamaría Arcas y se convertiría en el rey de Arcadia. Y la pobre Calixto, Zeus no se olvidó de ella. Depositó su cuerpo en el cielo, convirtiéndola así en una constelación conocida como la Osa Mayor. Las conquistas amorosas de Zeus eran innumerables. De las diosas, Zeus buscaba adquirir las virtudes que le faltaban, pero también pasaba su tiempo buscando la belleza por placer, la belleza en su forma más pura y más sencilla, donde quiera que se encontrara, ya fuera entre las diosas o entre los mortales. Si bien Zeus era el maestro del Olimpo, en cuestión de amor, no fue mejor que el resto de los mortales. Para reprimir sus deseos, era muy humano, el más humano de todos, el rey de los dioses.